Estamos con Ernesto Espeche en comunicación telefónica porque Ernesto Espeche está en Venezuela, donde está la presidenta de la Nación. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, me encantaría saber cuál fue la seña, pero bueno, aquí va a ser imposible. De los Muy que bien, por mandan, de los que acá, mandan. Bueno, claro, ¿cómo porque para mí es anda? Argentina, por eso. Claro. Sí, claro. Bien, con una mañana nublada, Venezuela o Caracas amaneció en calma. Hoy es el día más importante en términos político-institucionales porque se produce un recambio que hasta hace poco nadie esperaba y muchos no queríamos. Quiero decir que tras la muerte de Hugo Chávez hubiese que llamar nuevamente elecciones y bueno, se somete nuevamente el pueblo a votación y a partir de allí hoy va a asumir, después de los datos que conocimos el día domingo y después de los lamentables incidentes que también conocimos como parte de la reacción de la derecha golpista venezolana, hoy va a asumir el primer presidente chavista, ¿no? Como continuidad de un proceso histórico que ya no tendrá a Hugo Chávez como protagonista aquí firme y materialmente presente, digamos, sino a partir de su simbología, a partir de su legado, a partir de la construcción de un paradigma que continuará. Pero bueno, hoy es un día importante en ese plano. Hay 15 delegaciones internacionales que están aquí. Hubo una reunión de la UNASUR en Lima, Perú, ayer, con la presencia del propio Nicolás Maduro y el resto de los presidentes de la región, que discutieron obviamente un respaldo muy fuerte a la continuidad institucional. Esto porque el propio Maduro había denunciado horas previas que se estaba pergeñando un golpe de Estado tal cual se había hecho en 2002 aquí, y evidentemente los datos que nosotros manejábamos y lo que pudimos ver en términos de reacción violenta de la derecha venezolana es que efectivamente estaba ya planificado de antemano, mucho antes de las elecciones y más allá del resultado o el margen de distancia que hubiese existido entre un candidato y otro. Esto estaba ya previamente planificado de este modo. No importa si fuera un 2, un 5 o un 10% de diferencia, eso estaba prácticamente ya organizado, y de esa manera obviamente se empezó a sembrar el caos, el pánico, el odio desde los medios de comunicación privada y desde fundamentalmente el desconocimiento de las elecciones por parte del candidato Capriles, que con su discurso incentivó, ordenó y organizó una resistencia civil que no tuvo, y esto hay que decirlo, digamos, un correlato en algún sector de las Fuerzas Armadas, porque si hubiese sido de ese modo, estaríamos hablando de otras consecuencias, ¿no? Evidentemente las Fuerzas Armadas terminaron de demostrar su absoluta lealtad al proyecto bolivariano y no se prestaron a intentos desestabilizadores, como sucedió con un grupo de las Fuerzas Armadas en 2002 con aquel golpe que se le dio a Hugo Chávez, ¿no? En este caso no hubo ningún tipo de alzamiento, ningún tipo de resistencia, en ningún foco se pudo expresar, digamos, una resistencia al poder militar, y esto es un buen dato porque efectivamente hasta ahí llegó, digamos, la intencionalidad Ernesto. del golpe de Estado. Sí. Sí, no, te quería preguntar sobre esto que estás hablando. ¿Qué lectura se hizo allí en Venezuela, que hiciste vos allí en presencia en Caracas, respecto de la reacción, para mi gusto un poco tardía, de UNASUR, pero que demuestra, a diferencia de la OEA, autonomía política, autonomía ideológica respecto de posición de Estados Unidos? Sí, nosotros manejábamos el dato de que la UNASUR se iba a reunir el jueves, desde hace varios días. Recordemos que el lunes comenzaron los incidentes en la noche. A partir de ahí empezó a descender, digamos, el espiral de violencia, empezó un retroceso, aunque siguieron ocurriendo hechos de violencia. Lo más importante ocurrió el lunes, y ya para el martes estaba absolutamente todo controlado, ¿no? Martes y miércoles estuvo todo controlado,
manejábamos la posibilidad del jueves porque muchos presidentes habían dicho que venían el jueves aquí y creíamos que iba a ser aquí la reunión, por lo menos la especulación previa era esa, pero no, finalmente la convocatoria de Ollanta Humala como presidente pro tempore, digamos, del la UNASUR, que vino siendo en Perú. Quizás hubiese sido antes, digamos, pero igual el respaldo individual de los países estuvo el mismo lunes, claro. En algunos casos el mismo día domingo, ¿no? Uh-huh. Y el respaldo muy importante, no solo de los presidentes de América del Sur o de América Latina y el Caribe, sino también de algunos gobiernos fuertes, como el gobierno de China, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente prestó su apoyo, y algunas organizaciones internacionales, algunas regiones. Después empezaron a llegar solidaridades muy fuertes también respecto de la violencia sufrida por el pueblo venezolano, y no por el pueblo azteca, digamos. Particularmente la violencia se dirigió exclusivamente hacia aquellos lugares con una connotación muy fuertemente vinculada al chavismo, uh-huh. digamos, los centros de salud, aquellos donde trabajan los médicos de las misiones cubanas, las viviendas, urbanizaciones populares de la misión Vivienda Venezuela, que se encuentran ubicadas algunas en el medio, clavadas en el medio de zonas muy ricas aquí en Venezuela, una violencia de clase espantosa, digamos, contra la salud de los pobres, contra la vivienda de los pobres, contra los partidos políticos que representan a los pobres, y contra los funcionarios más visibles del poder electoral y del poder ejecutivo de algún estado, del poder ejecutivo nacional. Obviamente a Maduro le va a tocar, sí, decía Ernesto que a Maduro le va a tocar, digamos, una realidad bastante difícil para poder comandar esa nave donde hay un sector, un segmento de la población que tiene mucho odio. Sí, el odio no cambia, ¿no? Eso ya estaba, no es nuevo. La presencia de Chávez generaba mucho odio y mucho amor también. Uh-huh. Y eso la sociedad venezolana lo tradujo durante mucho tiempo en debate político, digamos. No se habían repetido escenas, claro, como aquellas de 2002. Se traducía en el debate político, se traducía en el debate ideológico, y esto va a seguir siendo así, digamos. A mí me parece que la revolución, y esto lo digo tratando de mirar lo más apartadamente posible la situación, aunque no puedo, la revolución está pasando por su momento más difícil, ¿no? uh-huh. Primero porque hace 6 semanas se moría Hugo Chávez, digamos, sí, quien encarnó esto que conocemos como chavismo y revolución bolivariana, y se llevó por delante también un pedazo de historia de Venezuela. Y segundo porque la oposición se reconoció más fuerte a partir de la ausencia del líder, ya que sin Chávez no había chavismo, entonces arremetió con todo. Pero cuando digo arremetió con todo no me refiero a recuperó caudal electoral. No, El mismo, la oposición llegó a su techo electoral, uh-huh. uno entiende, ¿no? No hay posibilidad de que votos chavistas vayan a la oposición. Son votos que no votaban, son votantes que no participaban de las elecciones y que se lanzaron todos juntos a participar ahora. Y me parece que también hay una situación al interior del bloque bolivariano que requiere también de afianzar el liderazgo de Nicolás Maduro, más allá y uno entiende, ¿no?, que el mito de el hijo de Chávez, el heredero de Chávez, es importante en la cultura popular, digamos, para entender estos procesos, pero debe adquirir liderazgo propio, ¿no? Y me parece que si ese proceso se va consolidando, que si el interior del movimiento bolivariano, que es un movimiento también heterogéneo, Maduro va asumiendo un liderazgo propio, con una personalidad propia, con un perfil propio, más allá de ser aquel que designó Chávez, va a ir de a poco recuperando, digamos, ¿no?, presencia, y va a ir saliendo el propio movimiento bolivariano de este momento que entiendo es el más difícil y lo superó con muchísima
altura, ¿no? Superó una elección, digamos, muy difícil, por eso creo que fue la elección más complicada del chavismo en todo este tiempo, y la más importante además, ¿no? Porque demostrar que el chavismo es algo más que Chávez. Muy ¿no? bien. Es un proyecto político que lo trasciende el propio Chávez, y ya dio su primer paso. Ahora habrá que seguir demostrando que la revolución puede avanzar, y se pueden construir nuevos liderazgos y nuevos consensos, ¿no? Claro. Ernesto, vamos a estar en contacto permanente con vos, por supuesto. Estamos ávidos de la información de Venezuela y, bueno, tenemos el mejor representante. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, me estoy yendo ahora a la Asamblea Nacional porque a las 11 de la mañana, me olvidé decir, asume Nicolás Maduro. Sí. Es 12:30 de Argentina, y después habrá un desfile Claro. cívico-militar porque se cumplen 203 años de la revolución, de la independencia de Venezuela. Así es, la verdad es que es una buena ocasión para celebrar. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Argentina. Un gran abrazo y nos estaremos viendo en algún momento. Sí, Chau, chau. bueno.